Videotutorial número 14 del curso de Windows Server 2003. Comenzamos una nueva etapa en este curso sobre servidores con Windows Server 2003 y nos referimos específicamente a la parte intermedia del curso, en donde vamos a comenzar a trabajar con el directorio activo o el Active Directory, el cual es considerado una de las herramientas más importantes dentro de los servidores para redes locales e inclusive con redes que tienen una conexión WAN, en donde necesitan compartir objetos que pertenecen a una de sus subredes. Esta segunda parte está conformada por varios videotutoriales, en los cuales estos videotutoriales nos explican de forma detallada cómo es que se trabaja el directorio activo, la definición de políticas de grupo, entre otras cosas relacionadas a la infraestructura de directorio activo de Windows Server. Este pequeño video tutorial es una parte introductoria a esta magnífica herramienta de administración de objetos de una red, como es el caso del directorio activo. Para iniciar, entonces, primeramente podemos definir lo que es el directorio activo. Hay muchas especulaciones por correos que he recibido de usuarios que me dan una idea de que hay en realidad una poca claridad en lo que respecta a la definición de la infraestructura de directorio activo. El Active Directory en realidad lo que hace es almacenar información acerca de usuarios, equipos y recursos de la red. Al mismo tiempo, por ser un lugar en donde permite almacenar estos elementos, es permisible entonces el acceso a estos recursos por medio de los usuarios y de las aplicaciones. De esta forma, con esta forma centralizada de definir los objetos de una red, esto nos proporciona una forma coherente de, por ejemplo, definir nombres de usuarios, describir equipos, localizar, por ejemplo, carpetas compartidas o impresoras en una red, por ejemplo, grande, definir qué usuarios van a tener acceso y qué usuarios no lo tendrán. Por tener una característica totalmente centralizada, pues lógicamente que la administración es más efectiva y la protección de la información también. Por eso el directorio activo es, podríamos decir, el corazón de los servidores Windows Server. No existe algo parecido al directorio activo en otros sistemas operativos. Me atrevo a decir que yo creo que ni Linux tiene algo como el directorio activo en Windows. Por lo tanto, es importante analizar cuál es el funcionamiento o cuáles son las funciones del directorio activo. Y discuto las funciones para aclarar algunas dudas de usuarios del sitio que me han escrito, que por ejemplo quieren por medio del directorio activo definir papeles tapiz o de fondo para terminales, cosas que a veces en realidad no es el objetivo primordial del directorio activo. Las funciones del directorio activo entonces son las siguientes. Lo primero es centralizar el control de los recursos de la red. Esto permite, en este caso, tener en un solo lugar todos los objetos que pertenecen a la red. Al centralizar el control de los recursos, por ejemplo, como servidores, archivos compartidos, impresoras, nosotros definimos qué usuarios son los usuarios autorizados y que van a tener acceso a estos recursos. Por eso la centralización es
el eje fundamental en el directorio activo. Otra de las funciones es centralizar y descentralizar la administración de recursos. Tenemos centralizados todos los objetos. Lo ideal entonces, teniendo estos objetos centralizados, es darle una administración correcta. Los administradores de los servidores pueden administrar, por ejemplo, equipos, clientes, servicios de red, aplicaciones desde el servidor Windows Server que contiene instalado el directorio activo. Esto lo hace mediante una interfaz totalmente amigable y coherente al mismo tiempo, e inclusive pueden distribuir tareas administrativas, por ejemplo, delegando a algunos usuarios definidos en el Active Directory el control sobre algunos recursos, lo cual esto me lleva a deducir de que un administrador de forma centralizada puede, en este caso, otorgar, o mejor dicho, puede delegar algunas tareas a otros administradores. Todo desde el servidor de una forma totalmente centralizada. Otra de las funciones es almacenar los objetos de forma segura en una estructura lógica. Active Directory almacena todos los recursos de la red como objetos en una estructura totalmente lógica, jerárquica y al mismo tiempo segura, porque las características de seguridad que se definen para los usuarios permite en este caso que los objetos estén de forma segura. Y al mismo tiempo, parece increíble, pero el directorio activo permite optimizar el tráfico de la red. La estructura física del directorio activo permite, en este caso, utilizar el ancho de banda de la red de una forma más efectiva. Por ejemplo, garantiza que cuando un usuario inicia, por ejemplo, una sesión en la red, la autoridad de autenticación más cercana a él lo autentique, reduciendo así la cantidad de tráfico de la red. Es decir, si hay un servidor que está más cerca de donde se encuentra el usuario, mediante ese servidor el usuario se puede autenticar sin necesidad de navegar grandes distancias sobre el medio de transmisión para poder, en este caso, tener acceso al recurso, que puede ser una impresora, puede ser un equipo, puede ser carpetas compartidas, etc. Podríamos decir entonces que el directorio activo es precisamente un directorio, ¿verdad?, que centraliza todos los elementos de la red de una manera organizada. Aquí entonces en la parte izquierda tenemos lo que es la estructura lógica del directorio activo. Esta estructura está perfectamente diseñada de tal manera de que sea una estructura jerárquica en donde se puedan concentrar todos los elementos que pertenecen a la red. Podríamos decir entonces que la estructura lógica del directorio activo comprende los siguientes elementos. Primeramente, los objetos. ¿Cuáles son entonces los objetos de la red? Son en este caso los componentes más básicos de la estructura lógica. Por ejemplo, aquí hablamos de usuarios, impresoras, equipos, carpetas compartidas, etc. Todos ellos son objetos de la red. Las clases de objetos son plantillas para los tipos de objetos que se pueden crear en Active Directory. Cada clase de objeto se define mediante un grupo de atributos que definen los posibles valores que se pueden asociar a un objeto. Cada objeto posee una única combinación de atributos. Estos objetos son almacenados en un objeto contenedor llamado OU o
unidad organizativa. Esta unidad organizativa se puede utilizar como contenedores para estructurar otros objetos, de modo que admitan los propósitos administrativos. Mediante la estructuración de estos objetos por unidades organizativas, lógicamente que facilitamos su localización y administración, porque todos los objetos que pertenecen, por ejemplo, a un mismo departamento en una empresa, se encuentran localizados en una misma unidad organizativa. También se puede delegar algo de autoridad para administrar unidades organizativas. Las unidades organizativas pueden estar anidadas en otras unidades, ¿verdad? Lo que significa la administración de objetos a una escala muy importante. Entonces, si podemos, como observamos aquí, llevamos los objetos desde muy adentro hacia afuera. Ya hemos visto los objetos y las unidades organizativas contienen un grupo de objetos. Ahora, el siguiente elemento sería el dominio. El dominio, entonces, tiene en este caso un conjunto de unidades organizativas. Una definición más formal sería: se trata de las unidades funcionales centrales en la estructura lógica de Active Directory. Son en este caso las unidades de medida de nuestros dominios o bosques de dominio en redes. Los dominios en este caso permiten establecer una organización de objetos que pertenecen a una institución, a un negocio, a un edificio, etc. Estas unidades funcionales son, ¿verdad?, un conjunto de objetos definidos de forma administrativa y que comparten, en este caso, una base de datos. Estos comparten también directivas de seguridad, relaciones de confianza comunes entre dominios. Por lo tanto, pues el dominio es un elemento fundamental dentro de nuestra estructura de directorio. La unión de estos dominios, tal como lo vemos aquí en este gráfico, forma lo que llamamos árboles de dominios. Los dominios están agrupados en estructuras jerárquicas por medio de árboles de dominio. Al agregar, por ejemplo, un segundo dominio a un árbol, se convierte en secundario del dominio raíz del árbol. Por ejemplo, aquí tenemos el dominio raíz, sería este primero, y los elementos que siguen debajo de él se convertirían en dominios secundarios. Así, de esa manera, nosotros vamos estructurando las características de nuestros negocios, nuestras redes corporativas, las vamos organizando de una manera muy eficiente. El nombre de un dominio secundario, en este caso, se combina con el nombre de su dominio primario para formar su propio nombre único en el sistema de nombres de dominio. Por ejemplo, si aquí este dominio se llama, por decir algo, universidad.com, este de universidad tiene varias áreas, por ejemplo, el área administrativa. Entonces este dominio sería administración.universidad.com y así sucesivamente. De tal forma que se va creando un nombre completamente calificado para los subdominios. La unión de todos estos árboles y dominios genera entonces el objeto que se llama un bosque de dominios. Un bosque es una instancia completa del directorio activo. Consta de uno o varios árboles. En un árbol de solo 2 niveles, que se recomienda para la mayoría de las organizaciones, todos los dominios secundarios se convierten en secundarios del dominio raíz del bosque para formar un árbol contiguo. El primer dominio del bosque, que en este caso es el que está en la parte de arriba, se denomina dominio raíz del bosque.
y entonces sería la forma como está estructurado el directorio activo de una forma totalmente lógica. Esto es entonces el directorio activo, la forma como debería estar estructurada los elementos de una red organizacional basada en la estructura de directorio activo. Veamos entonces ahora cómo se puede componer. Esta sería la estructura lógica del directorio activo. Veamos entonces en qué consiste la estructura física. O sea, ya los equipos funcionando en una red local. Podemos entonces observar en esta estructura física del directorio activo prácticamente tres elementos. En primera instancia, el controlador de dominio, los sitios de Active Directory y también los vínculos WAN. Entonces vamos a hablar un poco sobre cada uno de estos elementos físicos. Lógicamente que para poder entender la estructura lógica del directorio activo, esto necesita algunos requisitos administrativos, necesita por ejemplo una estructura física de red ya constituida en la institución. El directorio activo pues va a ayudar a optimizar el ancho de banda de la red. Por lo tanto, es importante conocer cómo está definida la estructura física de la red para poder utilizar directorio activo. En primer lugar, uno de los elementos principales de la estructura física, hablamos de los controladores de dominio. Estos controladores de dominio son servidores de altas prestaciones, o bueno, habrán algunos que no sean de tan altas prestaciones, ¿verdad? Eso va a estar en dependencia de las capacidades de cada institución, que generalmente ejecutan Windows Server, ya sea la versión 2003 o también la versión 2000, que permite la implementación del directorio activo. De tal forma que cuando nosotros instalamos directorio activo en estos servidores se convierten en controladores de dominio. ¿Y por qué controladores de dominio? Porque tienen un directorio de elementos de red que en este caso van a administrar y a configurar de manera centralizada. Cada controlador de dominio realiza funciones de almacenamiento y replicación. Es recomendable que en un dominio no exista solamente un controlador de dominio. Por lo tanto, en cada dominio es recomendable que exista 2 o más controladores de dominio. Esto para asegurar la disponibilidad de todos los objetos. Estos controladores de dominio pueden replicar los objetos que poseen, de tal forma que al momento de la caída de uno de ellos, entonces los servidores que han replicado los objetos del directorio tienen la información para poder, en este caso, brindar información a los clientes de la red. Por lo tanto, no es recomendable tener un solo controlador de dominio en nuestras redes. Lo ideal es tener muchos más. El otro elemento importante dentro de la estructura física del Active Directory son los sitios de Active Directory. Aquí lo vemos representados por medio de estos círculos de color azul. Vemos que en realidad un sitio no necesariamente es una red, sino que puede ser un conjunto de ellas. Estos sitios son grupos de equipos conectados correctamente. Al establecer sitios, los controladores de dominio de un único sitio se comunican con frecuencia. Esta comunicación, o sea, cuando nosotros mandamos a un equipo a formar parte de un dominio, nos permite, en este caso, que la latencia entre los sitios disminuya. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de la latencia? Al minimizar la latencia dentro de un sitio, estamos hablando de que el tiempo necesario
para que un cambio, ya sea agregar usuarios, agregar equipos o eliminarlos al controlador de dominio, que esto pueda replicarse en otros controladores de dominio de una forma más rápida. Se pueden crear sitios, por ejemplo, para optimizar el uso del ancho de banda entre los controladores de dominio que están en ubicaciones diferentes. De tal forma que si nosotros tratamos de eliminar la latencia con mucha más rapidez, los dispositivos que definamos dentro de nuestro directorio activo van a estar disponibles para los usuarios de la red. De tal forma que estos serían los elementos más importantes dentro de la estructura física del directorio activo. Esto pues tal vez les parecerá a ustedes mucha palabrería y mucho concepto, pero son en realidad elementos fundamentales para poder comprender a cabalidad qué es el directorio activo y qué es lo que hace. Y comencemos a sacar nuestras dudas y comencemos a pensar en la posibilidad de utilizar directorio activo para cosas realmente lógicas. De tal forma de que estas definiciones son importantes para que ustedes manejen esto. Por mi propia experiencia, pues no es en realidad lo más adecuado comenzar a tratar de configurar directorio activo de una sola vez sin antes haber analizado toda esta parte conceptual. Esta parte conceptual es muy importante para que ustedes puedan comprender qué es en realidad el directorio activo, qué es lo que hace y en este caso utilizarlo como una herramienta de administración muy potente y muy eficiente. Esos serían entonces los elementos de la estructura física del directorio activo. Entonces tenemos una contraparte física, que son estos elementos que vemos aquí, y la contraparte lógica, que los analizábamos en la diapositiva anterior. Entonces tenemos una estructura lógica y una estructura física del directorio activo. Otro elemento sumamente importante dentro del directorio activo son los maestros de operaciones. Vamos a analizar entonces qué es un maestro de operaciones. Generalmente, cuando se realiza un cambio en un dominio, este cambio puede replicarse a través de todos los controladores de dominio. Esto sería lo ideal para que los usuarios que se encuentren más cerca de un servidor que sea controlador de dominio pueda loguearse y así evitemos el tráfico en la red. Estos cambios, como los que se realizan en el esquema, pueden replicarse en todos los dominios del bosque. A esta replicación se denomina replicación de varios maestros. Durante la replicación de varios maestros se puede producir un conflicto de replicación si las actualizaciones que la originan se llevan a cabo simultáneamente en el mismo atributo de objeto en dos controladores de dominio. O sea, cuando queremos actualizar el directorio activo en dos controladores de dominio diferentes y después se producen las réplicas. Entonces puede haber lógicamente un conflicto. El Active Directory utiliza la replicación de maestro único para cambios importantes, como por ejemplo la adición de un nuevo dominio o un cambio en el esquema de todo el bosque. Solamente, como podemos ver, para actividades realmente importantes. Las operaciones entonces que utilizan la replicación de maestro único se organizan conjuntamente en funciones específicas de un bosque de dominio. Active Directory en este caso ofrece 5 funciones de maestro de operaciones, o sea, hablando de las replicaciones, con una ubicación predeterminada para cada una de ellas. Veamos entonces a qué se refieren estas funciones. Primero, funciones para todo el bosque. ¿Cuáles son estas funciones? Estas funciones controlan las actualizaciones del esquema.
El esquema contiene una lista general de todos los objetos con sus atributos utilizados, ¿verdad?, para crear entonces todos los objetos de Active Directory, como por ejemplo podemos tener usuarios, equipos e impresoras. El otro elemento sería el maestro de nombres de dominio. Controla en este caso la adición, la eliminación o la modificación de un dominio dentro del bosque que nosotros estamos utilizando. Solo en este caso el controlador de dominio que posee la función de maestro de nombres de dominio puede agregar un nuevo dominio al bosque. Esto me evita que yo agregue un dominio con el mismo nombre desde dos controladores de dominio diferentes. Entonces eso me va a producir un gran conflicto, y definiendo un maestro de operaciones para todo el bosque, entonces solamente él va a poder replicar al resto de servidores, por ejemplo, un nuevo controlador de dominio. También tenemos maestros de operaciones con funciones para todo el dominio. Por ejemplo, tenemos dentro de estas funciones para todo el dominio, tenemos un emulador del controlador de dominio principal, o sea, PDC, que significa Primary Domain Controller. Funciona pues muy parecido al PDC de Windows NT, que admite controladores de reserva, ¿verdad? O sea, un controlador de backup para dominio. En este caso, este permite definir cuáles son los controladores de dominio principal dentro de el bosque de dominios. La otra función es el maestro de identificadores relativos. Cuando nosotros creamos un objeto nuevo, el controlador de dominio crea una nueva entidad principal de seguridad que representa entonces el objeto y le asigna un único identificador de seguridad. Esto es bien importante para establecer entonces niveles de seguridad en los elementos de la red. Finalmente, pues el maestro de infraestructuras es que cuando nosotros desplazamos objetos de un dominio a otro, entonces este maestro de infraestructura actualiza las referencias a objetos de su dominio que apuntan al objeto en el otro dominio. Active Directory actualiza periódicamente el nombre completo, de tal forma que produce la actualización efectiva de todos los objetos de la red. Entonces, el maestro de operaciones se refiere específicamente a aquellas tareas que definen un grado de amplitud. Por ejemplo, funciones de replicación a nivel de bosque, a nivel de dominio, etc. Esto sería entonces algo muy importante, como es los maestros de operaciones, los cuales pues posiblemente podamos visualizar en los próximos videotutoriales. Hablamos de directorio activo, pero en sí no hemos visto en qué consiste el servicio de directorio. ¿Qué es el servicio de directorio? En sí, ¿qué es el directorio activo? Aquí podemos visualizar la estructura del servicio de directorio. Tenemos un dominio y dentro de este dominio existen unidades organizativas. Estas unidades organizativas pueden contener equipos o pueden contener cualquier objeto del dominio. Por ejemplo, aquí tenemos equipos, usuarios, impresoras, etc. Cada uno de los objetos que pertenecen, en este caso, al directorio, poseen atributos. Por ejemplo, el objeto Jesús Hernández posee los atributos nombre, edificio y planta, los cuales corresponden a los valores Jesús Hernández para el nombre, 117 para edificio y en este caso la primera planta. Esas son entonces las características de los objetos del directorio. Por lo tanto,
El servicio de directorio es, como dice ahí, un repositorio de información estructurado sobre personas y recursos de una organización. Entonces, vayámonos olvidando de un directorio activo que desempeña otras tareas de administración, las cuales pueden ser aplicadas por políticas de grupo. Aunque, pues, lógicamente, para poder aplicar políticas de grupo es necesario tener directorio activo. Entonces, por medio de la configuración del directorio activo y las políticas de grupo, yo puedo restringir y realizar algunas tareas. Sin embargo, pues el directorio activo, su función primordial es la información estructurada de una forma jerárquica, tal como nosotros lo estamos viendo ahí. ¿Qué permite en este caso el servicio de directorio? Primero, permite a usuarios y a aplicaciones obtener acceso a información sobre los objetos. Esta información se almacena, por ejemplo, en forma de valores de atributos, de tal forma que tenemos como una especie de base de datos que contiene los datos de todos los usuarios que pertenecen a la red. Aquí tenemos algunos pocos atributos, solamente nombre de edificio, planta, pero también por medio del directorio activo tenemos, por ejemplo, nombre, dirección, email, número telefónico, entre otras cosas. De tal forma que tenemos la información totalmente centralizada por medio de atributos definidos para cada uno de los objetos. También clarifica la topología de red física y los protocolos. De este modo, por ejemplo, un usuario de una red puede obtener acceso a cualquier recurso porque toda la información se encuentra centralizada en el directorio activo. Permite entonces el almacenamiento de un gran número de objetos. Estas organizaciones pues poco a poco van creciendo y creciendo, por lo tanto la gama de elementos que van a pertenecer al dominio van a ser mayores. Y lógicamente que el directorio activo permite organizar estos elementos de tal forma que tengamos acceso a ellos de la mejor forma posible, de la manera más jerárquica, de la manera más organizada. Así entonces trabaja lo que es el servicio de directorio. Dominios con unidades organizativas, y dentro de esas unidades organizativas podemos obtener equipos y usuarios. Dichos objetos tienen atributos y valores, los cuales son de importancia para los usuarios de la red porque pueden consultar en este caso estos valores y atributos. Veamos entonces qué son los esquemas. En este caso, un esquema en directorio activo define las clases de objetos. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de clases de objetos. Tenemos, por ejemplo, la clase usuario, la clase equipo y la clase impresora. La clase usuario tiene sus respectivos atributos, por ejemplo, dirección, teléfono, primer nombre, apellido, departamento, etc. Así también equipo tiene sus características y también impresoras. La idea de un esquema en este caso es definir usuarios, equipos, impresoras y dispositivos de red de una manera jerárquica, de una manera organizada, mediante un esquema. Por eso dice aquí, una definición para todo el bosque de clases, de objetos y atributos que se puede extender. Eso es un esquema. Los cambios en el esquema se pueden volver a definir o desactivar. Entonces, una vez definidos los usuarios y los componentes de la red, decimos que estamos creando un esquema. Y esos cambios y esos esquemas pueden cambiar posteriormente según las necesidades que nosotros tengamos. El esquema entonces de Active Directory contiene las definiciones de todos los objetos, usuarios, equipos, impresoras que están almacenados en el directorio activo.
De tal forma que el esquema tiene dos tipos de definiciones: la clase de objetos que vemos aquí y los atributos de dichos objetos. Por ejemplo, las clases de objetos, por ejemplo, como usuario, equipo, impresora, describen en este caso los objetos del directorio. Cada clase en sí es un conjunto de atributos. Yo creo que eso está bien claro en la parte de orientación a objetos, y que cada uno de estos objetos tiene sus propios atributos. Al conjunto de esos dos elementos entonces se le conoce como esquema. Y el esquema pues lógicamente tiene que estar cambiando constantemente para mantener actualizada, en este caso, a las terminales que pertenecen a la red y que tengan acceso a todo este conglomerado de información de los elementos que están en la red. Existe también un catálogo global, que en este caso es un repositorio que contiene un subconjunto de los atributos de todos los objetos de Active Directory. Podríamos decir que el catálogo global es como el elemento donde se almacena la información de todos los objetos que pertenecen a clases de un directorio específico. Estos recursos se pueden compartir en dominio y en bosques. Entonces, el catálogo global facilita al usuario la búsqueda de recursos, por ejemplo, en dominios y bosques. Por ejemplo, si busco todas las impresoras de un bosque, un servidor de catálogo global entonces procesa la consulta en el catálogo global y a continuación entonces devuelve los resultados. Y los resultados serían entonces los lugares donde están conectadas esas impresoras. Luego decido si imprimir o no imprimir en ellas. Lógicamente que sin un servidor de catálogo global, la consulta requeriría ir buscando en cada dominio del bosque hasta encontrar el objeto. En cambio, si nosotros tenemos un catálogo global de objetos, entonces con solo que busque en el catálogo, automáticamente él me puede decir en qué dominio se encuentra el objeto que estoy en este caso buscando. En resumen, podemos decir entonces que un servidor de catálogo global es un controlador de dominio que procesa entonces de forma efectiva consultas dentro de un mismo bosque del catálogo global. El primer controlador de dominio que se crea en Active Directory se convierte automáticamente en un servidor de catálogo global. Recuerden que yo les decía que en las redes debe de existir más de un controlador de dominio. Entonces, el primer controlador, el primario en este caso, se convierte en este caso como el catálogo global. Nosotros podemos configurar otros servidores como servidores para catálogo global y agregarles entonces, por ejemplo, algunas tareas administrativas, y esto me va a permitir, por ejemplo, equilibrar el tráfico de la red. De tal forma que el catálogo global es una excelente opción para buscar un objeto en redes grandes que contienen varios dominios y subdominios. Analicemos entonces algo que es de suma importancia dentro del directorio activo, que es en este caso los nombres completos y los nombres relativos. Los equipos clientes utilizan un protocolo que le llaman protocolo de ligero acceso a directorios. El protocolo se llama LDAP. Este protocolo es utilizado para buscar y modificar objetos en la base de datos de Active Directory. LDAP utiliza un nombre que representa un objeto de Active Directory mediante una serie de componentes que se relacionan con la estructura lógica. Cuando nosotros nombramos un objeto de una forma coherente,
pues lógicamente que cualquier usuario que pertenezca al dominio puede en este caso encontrar el objeto. Para poder encontrar el objeto tiene que tener una ruta completa para llegar a él. Los nombres completos deben de ser únicos en un bosque de Active Directory. No pueden haber nombres completos iguales. El nombre completo relativo de un objeto únicamente identifica el objeto en su contenedor. Es decir, si yo quiero definir, por ejemplo, a un usuario dentro de una unidad organizativa, entonces estoy hablando de un nombre relativo. Pero si yo hablo de nombres completos, entonces comienza desde el directorio raíz hasta el objeto en cuestión. Aquí podemos ver entonces un ejemplo de un nombre completo relativo. Por ejemplo, tenemos Cristina Martínez, en este caso, se encuentra dentro de la unidad organizativa ventas. Al mismo tiempo, ventas se encuentra dentro de la unidad organizativa finanzas, la cual se encuentra dentro del DC o Domain Controller o controlador de dominio, que se llama contoso.msft. Ese sería entonces un nombre completo. Por eso dice aquí, los nombres completos identifican el dominio de un objeto y la ruta para llegar a él. Cuando nosotros andemos buscando, por ejemplo, una impresora o un usuario y queremos definir en qué dominio se encuentra, para el caso de instituciones grandes que utilicen múltiples dominios, entonces podemos hacer uso de un nombre completo. Este nos va a decir el lugar donde se encuentra, la unidad organizativa e inclusive el nombre del servidor. Cosa que en este caso es de mucha importancia para obtener información de los elementos o clientes del directorio activo. Los componentes de dominio del nombre completo en este caso se basan en el sistema de nombres de dominio DNS. El DNS es sumamente necesario para que el Active Directory pueda ejecutarse de forma correcta. Si no tenemos en este caso bien definido un DNS, pues lógicamente que el directorio activo no va a funcionar. Hablemos un poco de la administración de Active Directory. En Active Directory la administración es centralizada, lo que permite en este caso que un único administrador administre los recursos de forma centralizada. El administrador con su catálogo global puede localizar equipos, usuarios, impresora o cualquier objeto del directorio activo. Eso pues porque tiene la información de forma centralizada, por eso le permite localizar información y objetos de grupo. Además de eso, utiliza directivas de grupo para especificar la configuración y controlar el entorno del usuario. De tal forma que el directorio activo es una excelente alternativa para la administración de redes. También puede existir algo que se llama la administración descentralizada, que es cuando el usuario administrador delega alguna responsabilidad en otros administradores. Por ejemplo, aquí tenemos 3 usuarios admin 1, admin 2 y admin 3 en 3 unidades organizativas diferentes. Entonces podemos delegar a cada uno de los admin que administre su unidad organizativa de tal forma que la carga de administración para el administrador del servidor baje un poco. Cosa entonces muy importante y muy interesante en este sistema operativo. De tal forma que por medio de la administración descentralizada, los administradores de cada OU pueden, en este caso, administrar el conjunto de objetos que se encuentran dentro de él. Finalmente, entonces, tenemos como un resumen, en la administración centralizada permite
que un único administrador administre los recursos de forma centralizada. Permite a los administradores localizar información y objetos de grupo, haciendo uso en este caso del catálogo global. Utiliza directivas de grupo para especificar la configuración y controlar el entorno de usuario. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a la otra cara de la moneda? A la administración descentralizada. En este caso permite delegar responsabilidades administrativas de red para unidades organizativas específicas. Esto lo hace, o esta delegación se hace a otros administradores para que administren sus unidades organizativas. Y al mismo tiempo permite la delegación de tareas específicas también en unidades organizativas. De tal forma que tenemos una jerarquía que nos permite delegar funciones a los pequeños subgrupos. Lógicamente que para poder implementar el directorio activo necesitamos tener una planificación, un diseño e implementación. Por ejemplo, el diseño del directorio activo, que cuando hablamos de diseño nos estamos refiriendo a los usuarios, a las unidades organizativas y a los elementos que van a conformar el directorio activo. Entonces estamos refiriéndonos específicamente al diseño. ¿Cuántos usuarios, cuántas unidades organizativas vamos a definir? Eso va a estar basado en los requisitos empresariales de la organización. Cuando hay empresas que tienen redes grandes, entonces se hace necesario un diseño más, podríamos decir, más atrevido, un diseño más grande de componentes de la red. Para definir en este caso un diseño debe haber un plan de implementación, ¿verdad?, basado por ejemplo en aspectos técnicos que requieren, por ejemplo, si tenemos la capacidad tecnológica para el directorio activo, entre otras cosas. Y finalmente, una vez establecida la fase de diseño y el plan de implementación, entonces viene ya la implementación como tal. Y en ese momento entonces se crea la estructura de dominio y bosques con sus unidades organizativas. Eso sería en este caso entonces la forma como debemos desarrollar el directorio activo. En el caso del diseño, ¿cuáles son las tareas que tenemos que hacer? Recopilación de información organizativa. O sea, es sumamente fundamental ir a las empresas y ver qué es lo que necesitan, cómo lo requieren, cómo lo necesitan, si es necesario, por ejemplo, definir un directorio activo que restrinja el acceso a usuarios. Entonces, la recopilación de información organizativa es importante. Una vez recopilada esta información, entonces se analiza para, en este caso, definir o establecer un primer plan de diseño para nuestro directorio activo. Viene el análisis de las opciones de diseño, seleccionamos un diseño. Este análisis de las opciones de diseño implica crear múltiples diseños de directorios activos hasta seleccionar el diseño más adecuado, y luego entonces viene el perfeccionamiento del diseño. En la fase de diseño vamos a obtener entonces como resultado el diseño de bosques y dominios, el diseño de las unidades organizativas y el diseño de sitios de Active Directory. Luego del diseño, entonces pasamos al planeamiento. Entonces tenemos un plan, por ejemplo, para directivas de grupo, para la implementación de unidades organizativas, para la ubicación de los servidores, que es algo muy importante, entre otras cosas. O sea, cada uno de estos elementos que vemos aquí son los que van a definir el planeamiento del directorio activo, un planeamiento eficiente. Y finalmente, ya para implementar el directorio activo, entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar el directorio activo, implementamos los bosques, dominio y el DNS, y luego se procede a crear, por ejemplo, unidades organizativas, grupos de seguridad, cuentas de usuario, equipos,
directivas de grupo, etcétera. Con estos cambios entonces ya podremos implementar el directorio activo. Aquí hemos visto 3 pasos: diseño, planeamiento e implementación. Sin embargo, para implementar eso en el sistema que sea, pues va a dilatar más de un día, ¿verdad? Va a dilatar entonces mucho tiempo para poder desarrollar una organización estratégica. Muchos de los administradores de red en este caso se toman mucho tiempo para pensar en la implementación de su directorio activo, semanas inclusive planificando la forma en cómo se va a construir. Esto es entonces una breve introducción a lo que respecta el directorio activo. Ya los siguientes videotutoriales entonces viene la instalación del directorio activo, o sea, la promoción de un servidor convencional a un controlador de dominio, lo cual tengo previsto para el próximo videotutorial. Hasta aquí entonces este pequeño videotutorial introductorio sobre los conceptos básicos de directorio activo, para poder quedar claros de qué es el directorio activo, qué es lo que hace, y no estar ahí inventando cosas que el directorio activo supuestamente suele realizar. Espero pues que no les haya aburrido este videotutorial. Considérenlo como un nuevo reto para comenzar, en este caso, el aprendizaje de nuevas características de este servidor. Nos vemos entonces en el próximo videotutorial, que trata sobre la instalación del directorio activo y la promoción de servidores a controladores de dominio.